Cuando comencé con la espiritualidad, me di cuenta que sin darme cuenta la usaba para suprimir y eliminar a mi ego, y por eso no podía avanzar en mi desarrollo espiritual. Hoy he podido entender a mi ego y reconocerlo como una herramienta útil para avanzar en mi desarrollo personal y espiritual. Pude dejar de juzgarlo y honrarlo en mi experiencia humana. Por eso hoy quiero compartir con vos o mostrarte al menos 5 cosas que me ayudaron a cambiar justamente la idea de que la espiritualidad se trata de eliminar al ego, para que de alguna manera podamos o puedas avanzar mucho más profundo en tu camino de conciencia y espiritualidad. Soy Diego Matus, coach y mentor de vida, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Expande Conciencia. Es muy probable que hayas sentido alguna vez o hayas leído generalmente en las redes sociales la idea de que el ego es un gran obstáculo para tu crecimiento interior, para tu despertar de conciencia y tu camino espiritual. Y aunque esta idea parece ser un tanto interesante y seductora, algo de verdad puede tener en cierto sentido. Pero si no la entiendes desde la perspectiva adecuada, puede hacer que empieces a retroceder en el camino hacia la paz interior y al autoconocimiento. Lo que va a determinar tu avance en tu crecimiento interior depende de cómo utilices al ego en tu vida. Recuerdo cuando llevaba más o menos unos 4 años, 4 años, leyendo literatura espiritual y practicando la meditación. En esos años, cerca del 2017, si la mente no me juega en contra, empecé a crear contenido en redes sociales sobre este camino, ¿no? Sobre la espiritualidad. Y hacía todo lo posible para aparentar o aparecer en esos videos o en ese contenido con la menor cantidad de ego posible. Quería parecer como si fuera una persona realmente espiritual. Como muchos pensaba que las emociones negativas, entre comillas, porque no existen tal emociones negativas, era vivir desde el ego y no quería que las personas vieran cuando las estaba sintiendo o expresando. No quería demostrar esas emociones displacenteras. Así que esconderme bajo la etiqueta de soy espiritual solo para no hacerme cargo de vínculos o relaciones para las cuales no estaba emocionalmente disponible y mucho menos ser responsable efectivamente era perfecto, ¿no? Hasta que gracias al dolor y un poco al sufrimiento, justamente por tratar de esconder mi ego, descubrí algo sorprendente que me ayudó a sanar la relación que tenía con este personaje, esta estructura, esta herramienta llamada ego, ¿no? Y justamente lo que quiero compartirte es esto que descubrí. Lo primero o la primera es: no trates de esconder ni eliminar a tu ego. ¿Qué pasa cuando intentamos eliminarlo o esconderlo? Y que el ego se fortalece silenciosamente y siempre va a esperar la oportunidad perfecta para expresar su versión fortalecida cuando menos lo esperes. Eso es lo que se conoce como bypassing espiritual. ¿Y qué es el bypassing espiritual? Se produce cuando hay una especie de resignación ante los problemas y estos no se asumen, no se reflexiona y no se gestiona como realmente se debería, ¿no? Ignorar tu ego, es decir, tus sombras, como lo describe Carl Jung, pensando que así lo vas a sanar o cambiar. Pero lo único que hace es que se vuelva cada vez más fuerte. Es una olla a presión, es una bomba de tiempo,
porque tarde o temprano se va a manifestar. El concepto suena como muy tentador y seductor, es decir, imagina este título: deshágase de su ego y sea feliz, obtenga paz interior y manifieste todo lo que desea. Si estás empezando, toda esta idea te puede parecer como maravillosa, ¿no? Y sí, el ego puede ser una gran razón por la que sufres, pero la mayor parte del sufrimiento en tu vida viene justamente por tratar de eliminarlo o esconderlo, por resistir la sombra. Y la sombra es parte de nuestro inconsciente, es parte nuestra. Lo segundo que descubrí fue justamente que hay que empezar a tener un proceso de introspección, y es lo que te aconsejo. Empieza a tener un proceso de introspección. ¿Qué significa introspección? Es la mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. No te quedes en la superficie de la espiritualidad, donde la mayoría de conceptos te promete una vida feliz y de paz interior sin tener que observar partes incómodas de vos mismo. Es un camino solitario y agotador porque muchas personas no están dispuestas a hacer esto en su vida. Algunas ideas es que puedes empezar con el proceso de introspección haciendo al menos algunas cositas como las que hice yo, que es escribir sobre tus emociones, reacciones y pensamiento. A modo de diario puedes hacerlo. También puedes observar cómo reaccionas ante las situaciones difíciles o incómodas. A esto se le llama desde el coaching autoobservación. Trabaja en aceptar que no siempre puedes o vas a tener el control. Aceptar que eres imperfecto. También cada vez que sientas una reacción intensa o negativa, entre comillas negativa como dije, pregúntate ¿qué parte de mí está siendo desafiada en estos momentos? Es decir, autocuestionarte al propio ego. Siempre digo, si crees que hay una verdad, también puede haber otra mirada, otra interpretación sobre lo que estás pensando. Autocuestiónate. Otra cosa que descubrí en este camino fue entender y aceptar que el ego es una herramienta. Sí, una herramienta. Literalmente el ego es una herramienta que te permite tener una experiencia temporal como ser humano. Si lo eliminas, ya está, game over, fin del juego. No eres más un humano. Y mientras estés en este plano habitando, este plano atómico de polaridades separadas, seguirás siendo un ser humano. El ego es como las gafas o esas antiparras que se usan para entrar a la piscina y ver todo más claro. Bueno, si entras sin estas gafas, a la piscina vas a ver todo borroso y te van a empezar a arder los ojos. Bueno, el ego es el vehículo que utiliza tu alma, no tu espíritu, y para tener justamente la experiencia temporal humana. Si quieres saber la diferencia entre alma y espíritu, te invito a escuchar el episodio 57 de este podcast, donde hablo justamente de esta diferencia. No es lo que eres, sino lo que utilizas para vivir en el plano físico. ¿Y qué tanta pertenencia tienes con eso? También es lo que te da un sentido de individualidad. Si no tuvieras ego, no te sentirías como un Diego o una tal Paola o como quieras que te llames. Lo cuarto que descubrí en este camino fue justamente aprender a cambiar el sentido de identidad, es decir, del ego al alma. El ego se vuelve una herramienta nociva cuando permites que este sentido de individualidad opaque tu verdadera esencia, es decir, cuando toma el control de tu vida, tu piloto automático. El alma olvida qué es realmente y se enreda en un mundo totalmente físico, creyendo que lo único que es un cuerpo, una mente y un ser humano limitado y mortal. Y algo de razón hay en esto del
ser humano limitado y mortal. No inmortal, mortal. Porque nuestro vehículo físico es limitado en energía y por algo necesitamos descansar y recuperarnos de ciertos eventos, ¿no? Esta creencia de ser un individuo te obliga a llevar tu atención siempre hacia afuera. La culpa la tiene el otro, ¿te resuena? El ego, en este estado de amnesia, empieza a ensuciar la mente y el cuerpo con emociones densas que ocultan cada vez más la naturaleza del alma. Así que empieza a crear una identidad generalmente basada en todos estos vacíos emocionales, carencias y necesidades. Empieza a adoptar hábitos nocivos y la mayoría de las cualidades del alma empiezan a disminuir en tu vida. Otra cosita que descubrí también fue justamente empezar a espiritualizar a tu ego. Y la meditación en esto es clave. La meditación diaria es indispensable en este proceso porque es lo que te va a ayudar a conectarte espiritualmente. Es ahí cuando el alma empieza a ganar terreno y el ego empieza a obedecer al alma. Se da vuelta la ecuación. Siempre digo que el ego tiene que ser una herramienta a disposición del ser que somos. ¿Y cómo lo haces? Aprendiendo a observar tu mente de manera constante. Cuando observas que lo que estás pensando sin juicio, o puedes hacerlo desde ese lugar, es como si estuvieras escuchando la opinión del ego. Cuando escuchas y eres consciente de lo que piensas, puedes discernir si quieres actuar en ese pensamiento o opinión, o tomar una pausa, respirar y actuar de manera diferente. Créeme que entre más medites, más podrás conectar con tu verdadera esencia y esta conexión generalmente va a empezar a ser mucho más limpia y va a comenzar a purificar y espiritualizar tu ego cada vez un poquito más. Ayudándote a ver desde dónde todavía sigues actuando desde la ilusión, desde el ego o la separación. Acepta que aunque estés en un camino espiritual, aún no eres perfecto. Eres humano y vas a cometer errores. Y así seguirá siendo hasta el día que te mueras. Acepta que todavía juzgas a las personas, que te juzgas constantemente a ti mismo, que no puedes aceptar que alguien te lleve la contraria, por ejemplo. La forma para saber si vives desde el ego nocivo es ver qué tanto sufrimiento tienes en tu vida ahora mismo. Siempre digo que si sientes que todo a tu alrededor de tu vida, en tu día a día, es una mierda, es porque interiormente lo estás. Si el sufrimiento en tu vida ha disminuido, es probable que hayas utilizado finalmente al ego para poder evolucionar. Pero si no, redirige su fuerza hacia la búsqueda de la verdad, tu verdad, y la conexión espiritual. Recuerda que el ego es un maestro. Te lo dice alguien que lleva la misma palabra en su propio nombre. Di ego. El ego te muestra dónde sigues produciendo sufrimiento en tu vida de manera inconsciente. Y otra cosita más, dije que iba a decir 5, pero bueno, en realidad son 6. Es que cuando sientas que has perdido el control de tu espiritualidad, justo en ese momento te vas a dar cuenta que estuviste bajo el control de tu ego espiritual. Ve a escuchar el episodio 54 para saber de qué te estoy hablando cuando hablo de ego espiritual. Hasta aquí este episodio de hoy, y como siempre te digo, si sientes que esta información puede ser de ayuda y claridad para alguien más, simplemente comparte este episodio. Te dejo un gran abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio de Expande Conciencia.